A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. Muy buenos días, estamos comenzando cara a cara. Hoy queremos hablar sobre distintos temas relacionados con nuestro sistema político, con la democracia. Temas como, por ejemplo, cómo se prepara la autoridad electoral de cara a 2018, cómo será el proceso electoral, debates, dinero a partidos, candidatos independientes, aplicación de los distintos mecanismos de la reforma de participación social. Y para eso saludamos a un habitual que nos acompaña para discutir estos temas, a Mario Ramos, consejero del IEPC. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días, Enrique. Muy bien. Buenos días al auditorio. Un gusto estar de nuevo aquí en la cabina. Mario, ¿por qué no empezamos con lo último que mencionaba, el asunto de los mecanismos, instrumentos de la reforma de participación social que se aprobó en el Congreso el año pasado? Que nos hagas un balance de cómo se están aplicando estos instrumentos, si hay muchas peticiones para utilizar algunas de las herramientas que se aprobaron. Sí, ya se están utilizando, ya se están solicitando, mejor dicho, los mecanismos de participación social, algunos fallidos. Hemos tenido 3 solicitudes en concreto, una para un referéndum estatal de aquella ley que daba vida a los verificentros, se presentó de manera extemporánea. El Código Electoral establece que deben ser 30 días después de que la ley fue publicada y la presentaron 98 días después. ¿Quieren una consulta pública para ver si pasaban o no los verificentros? Así es, para la ley. Oye, y eso no te metía en problemas de constitucionalidad. Lo digo porque, si recuerdas lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, los temas fiscales o de recaudación estatal no pueden ponerse a debate entre los ciudadanos. Sí, no se analizó el fondo. Solamente las formas. No, la forma no, desde la solicitud, al no cumplir con la fecha, ¿no? Con el periodo en el que debieron presentar, quedó desechada, ¿no? Y otra es la de la iniciativa popular. ¿Recuerdas aquella de los choferes, de los transportistas? Claro. Que también querían promover una ley para que les bajara la pena en caso de accidentes, ¿no? Pedían un trato más favorable en términos legales, ¿no? Sí, y ellos procedieron con la solicitud, pero no alcanzaron las firmas. Les faltaron 67 firmas. 67 firmas. Y la otra es uno de revocación contra Enrique Alfaro. No, la otra es la de consulta popular de la ciclovía Marcelino García Barragán. Consulta popular. Esa ya tiene varios meses, han estado cumpliendo con el procedimiento. Ha tenido reuniones con la Dirección de Participación Ciudadana, se ha verificado la pregunta y esa está ya a punto de ser pasada al Consejo General para que se apruebe o no se apruebe, ¿no? Pero han cumplido de momento con todos los requisitos. En el caso de la consulta pública para la ciclopista de Marcelino García Barragán. Así es. Ahí pueden participar vecinos, no vecinos, quien sea puede ir y tampoco es vinculatoria. No es vinculatoria. Si la autoridad dice, por más que los vecinos estén en contra, la vamos a hacer o la vamos a seguir haciendo porque... Claro, sí, qué bueno que lo mencionas, Enrique. Ha despertado mucha polémica en estos días porque hay quienes, sobre todo los ciclistas, hay mucha gente que se beneficia de esta ciclovía y ellos dicen, ¿cómo la van a consultar para que el gobierno la retire? No, es un medio de expresión. Los vecinos de esas colonias aledañas, los que colindan ahí con la ciclovía en el Marcelino García Barragán, la solicitaron. Está en la ley la posibilidad de que una demarcación territorial, una pequeña demarcación territorial lo solicite y pueden participar ciudadanos de otras colonias, de cualquier parte de la zona metropolitana del estado. Incluso pueden ser, no ciudadanos, habitantes, pueden participar jóvenes, niños, todo el mundo puede expresarse sobre ella y el resultado no obliga a la autoridad para retirar o dejar la ciclovía. Fíjate, yo, Mario, antes que cualquier adscripción ideológica, y que seguramente tú también, me defino como demócrata. Yo creo que un sistema político lo que debe hacer es ensanchar los niveles de participación y ensanchar los temas en los que la ciudadanía directamente puede expresar su opinión. Sin embargo, en este asunto de la ciclopista me ha dejado pensando mucho el caso, porque por un lado digo, qué buena idea que la autoridad electoral
y también los gobiernos están dispuestos a poner urnas para distintos proyectos que tienen afectaciones vecinales. Eso se me hace un buen antecedente, si se puede decir. Por ejemplo, como sé en otros países, oye, que quieren derribar un árbol muy bonito en una calle, pues que se ponga consulta, ¿no? De si la gente, con tal de tener un beneficio por tirar el árbol, tal vez de más espacio, no lo sé, está a favor o está en contra y que se conserve el árbol y ni modo, cero proyecto. Pero por otro lado digo, si abrimos esta puerta a estar consultando derechos de las minorías, ¿dónde vamos a acabar? ¿No? Como diría Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? O sea, en el sentido de, ¿se le puede ocurrir algún día a alguien decir, oye, yo lo que quiero consultar es ver si las mujeres tienen derecho o no a trabajar? Que es antidemocrático. Claro. No sé dónde podemos poner ahí el límite a las consultas y a la participación de la gente en este tipo de temas. Sí, el código señala que los derechos humanos no se pueden someter a consulta. Aquí en todo caso habría que ver y analizar bien cuándo se está preguntando. Si es o no un derecho humano de las ciclopistas. Sí, de la movilidad de las personas, ¿no? Del libre tránsito. Sí hay un debate ahí interesante, muy delgada, ¿no? Sí, claro. Y creo que el hecho de que se utilicen las consultas, que los ciudadanos las soliciten, a mí me parece positivo, siempre y cuando no estén preguntando, como el ejemplo que tú señalas. Pero me gusta esa división. ¿Qué haces? Una cosa es consultar para informarte. Uh-huh. Y al no ser vinculatorio, eso no obliga a la autoridad a hacer los cambios. Y otra es otros mecanismos como referéndums, por ejemplo, plebiscitos, en donde la autoridad está obligada a cumplir lo que mandatan las urnas. Exacto, ahí sería otra cosa. Es más bien como para hacerse también de información. Ahí es donde veo que es muy valioso, porque los ciudadanos de estas colonias, o cualquier consulta a la que tú dices, tienen derecho a expresarse. Yo creo que es positivo porque la autoridad en lo sucesivo tendría que hacer un proceso de mayor comunicación, socialización antes, previo a las obras, y tal vez la ciclovía tiene que pasar por Marcelino García Barragán, pero si conoce la opinión de los ciudadanos, puede analizar otras 2 o 3 alternativas. ¿No? Yo creo que tanto en este asunto de las ciclopistas como en otros proyectos, por ejemplo, en el municipio de Guadalajara, el de Mexicalcingo, más allá de socializar, que me parece que es un término ya como del siglo pasado, socializar es, yo tomo una decisión en mi oficina de gobierno y voy y te digo cómo la voy a hacer. Exacto. Yo creo que ahora lo que nos obliga a la nueva gobernanza democrática no es solo a socializar, es a construir desde las comunidades. Es decir, a ver, señores, yo tengo como objetivo hacer una ciclopista aquí porque ahí está demanda y son mis datos. Y es importante para vertebrar la movilidad de la ciudad. Pero ustedes conocen mejor la colonia que yo, el barrio mejor que yo. ¿Qué salvedades pondrían? ¿Dónde creen que tendríamos que respetar al de los autos? ¿Dónde podemos quitar estacionamientos? Esa es la construcción desde las comunidades, que creo que en la gobernanza actual es fundamental para que estos proyectos tengan legitimidad. Definitivamente, Enrique. Yo creo que la autoridad, y bueno, en nuestro país se ha caracterizado en muchas ocasiones el gobierno por diseñar políticas públicas desde el escritorio, no toma en cuenta al ciudadano, y tal vez si se hubieran detenido un momento lo hubieran considerado de otra manera. Te pongo un caso que nos hicieron llegar, o a lo mejor lo conoces, en estas carriles del Ángel Leaño, una consulta que hizo el gobierno de Zapopan, entonces que le hicieron una consulta para preguntarle a los ciudadanos si querían empedrado o concreto, ¿no? Había grupos de vecinos, organizaciones civiles, ¿no? Los defensores del bosque del Nixtiquil y otros, y dicen, no, la consulta no es si queremos empedrado o concreto, es si es 4 carriles o 2 carriles. Ellos quieren 2 carriles por proteger el cerro. Entonces ahí es un caso muy interesante porque la autoridad está sometiendo a consulta, y parece un ejercicio democrático muy positivo escuchar a los ciudadanos, pero los vecinos y estas organizaciones protestaron. No queremos que nos preguntes el material que vas a utilizar en los 4 carriles. En ambos casos eran 4 carriles. Ellos dicen 4 carriles afecta el bosque, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir, tanto autoridades de gobierno, Instituto Electoral y ciudadanos, ir aprendiendo de estos ejercicios, pero creo que son muy positivos. Vamos al corte, seguimos con el consejero electoral Mario Ramos platicando de este y más temas. Estamos de regreso en Cara a Cara platicando con el consejero del IEPC, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Mario Ramos. Mario,
el asunto de la revocación de mandato, que es la polémica que ha habido por este compromiso que tienen los alcaldes metropolitanos o muchos alcaldes metropolitanos para poner antes de septiembre, a la mitad de su mandato, a decisión de los ciudadanos si siguen o no en el cargo. Entiendo que ellos no se están supeditando a la figura que se aprobó en el Congreso, a la figura de revocación de mandato, sino más bien a la de ratificación que ellos aprobaron en sus reglamentos municipales. ¿El IEPC va a participar en estos ejercicios o está excluido de este tema? No, en sus reglamentos señalan claramente quiénes participan, un consejo ciudadano, y la organización cae en la Dirección de Participación Ciudadana de estos gobiernos municipales. No nos han solicitado de manera formal si tuviéramos alguna participación, urnas o apoyo, ¿no? Son dos mecanismos distintos. La ratificación de mandato es un mecanismo que lo han organizado en sus reglamentos a nivel municipal, pero también existe desde hace poquito tiempo la posibilidad de que los ciudadanos puedan solicitar la revocación de mandato. Una diferencia fundamental es que la ratificación de estos de mandato de estos municipios sí la puede solicitar el presidente, ¿no? Y la revocación de mandato solo los ciudadanos tienen la posibilidad de solicitarlo, el 5% de ciudadanos del municipio, del estado, del distrito. Sí es una diferencia importante, porque el peso de la instrumentación cae sobre una articulación de ciudadanos que quieren exigir a la autoridad que se les pregunte si un alcalde, un diputado, un gobernador puede seguir. Y en el otro es decisión directa del gobernante en turno. Sí, habría que distinguirlo. Yo creo que el ejercicio que tienen estos gobiernos es positivo, ayuda para que los ciudadanos se expresen. Entre más consultas, mejor. Exacto, pero si no se violan derechos humanos, más consultas, mejor. Pero habría que distinguirlo, no manejarlo como que si fuera una revocación de mandato. La revocación de mandato intervienen las autoridades electorales, el Instituto Electoral del Estado, el INE, el validar las firmas, el Tribunal Electoral para verificar la causalidad. Es otra cosa. Sin embargo, yo creo que es positivo que los gobiernos hagan consultas, encuestas, para ver sus niveles de aprobación. Es positivo. Oye, Mario, esto te lo pregunto, ahorita eres consejero electoral de aquí a septiembre, ¿no? Sí. Y tal vez me responderás con un poco más de libertad, porque tu cargo también te obliga a ser cuidadoso en lo que dices, eres árbitro, pero te lo pregunto más como politólogo que eres. Pasamos mucho tiempo en este país, muchas luchas democráticas, buscando que los gobiernos dejaran de organizar las elecciones. Incluso la piedra toral de nuestra transición fue precisamente eso, hacer que las elecciones ya no dependieran de la Secretaría de Gobernación y pasaran a organismos autónomos como por ejemplo el IEPC a nivel estatal o el IFE a nivel nacional. ¿Crees que puede ser un retroceso que las autoridades municipales utilicen consejos propios que ellos mismos arman para vigilar este tipo de procesos como la ratificación de mandato? Si se entiende o se quiere presentar o se quiere vender o se quiere decir que una ratificación de mandato como la que establece estos reglamentos o lo quieren hacer pasar como revocación de mandato, claro que sería negativo, sería un retroceso, ¿no? Si se presenta como lo que es, como una consulta, como la posibilidad de que los ciudadanos se expresen, ¿no? Te digo, el gobierno municipal puede hacer una encuesta para ver su nivel de aprobación. Está bien, y que existan, que estos consejos municipales organicen no solo los mecanismos que tienen en el reglamento, podrían proponer otros 20 o 30 mecanismos. Eso es totalmente positivo, ¿no? Pero el asunto sería que organizar este tipo de ejercicios desde la autoridad municipal y que se pretendiera presentar como que si es un ejercicio de revocación de mandato, pues ahí no es adecuado, ¿no? Son mecanismos distintos. Antes de que nos coma el tiempo, ¿cómo está la institución, el IEPC? ¿Qué pasó, si recuerdas, Mario, problemas económicos el año pasado, adaptándose todavía a la nueva legislación, a la nueva forma de operar? ¿Cómo ves la institución y también estas discusiones que hay sobre si es propicio, si nos conviene desaparecer la institución? Sí, ahorita se ha avanzado mucho en cuanto a la vinculación y la relación del INE. O sea, como recordarán, la elección pasada se organizó entre ambas instituciones. El Instituto Nacional Electoral aprobó un reglamento que viene a regular y ayudar en aquellos vacíos que había dejado la ley para poder eficientar esta organización y esta vinculación. El instituto está fuerte, sólido, el personal que está ahí está preparado, calificado para sacar la elección, debe salir
mucho mejor, aunque es una elección que enfrenta nuevos retos. Son 6 elecciones, ¿no? 6 boletas, 6 casillas en una sola mesa directiva de casilla, pero bueno, el Instituto Nacional Electoral también tiene una profesionalización. No hay riesgo en cuanto a ello, ¿no? Está el instituto preparado, ambos institutos están preparados. Lo que preguntas tú, yo creo que pueden ocurrir 2 cosas. Mira, se ha avanzado tanto, la reforma pretendía estandarizar la calidad de los procesos electorales en los estados. Había estados que hay, Mario. Todavía hay estados, ¿no? Porque digo, después de lo que vimos en la elección en Chiapas hace algunos años, sí, y lo que estamos viendo en el Estado de México, sí, es para decir, en Jalisco tenemos una democracia mucho más desarrollada, con más contrapesos, claro. Por supuesto, y la inspiración de esa reforma surgió en Veracruz, Coahuila. Exacto. Bueno, ¿no? Estados que nunca han tenido alternancia. Sí, aquí en Jalisco tenemos un instituto electoral desde a mediados de los 90. Bueno, en Nayarit se instalaba solo para el proceso electoral. Un consejo, ¿no? Un consejo. Actualmente eran pocas personas. De hecho, el INE trajo varias de las funciones para esta organización de las elecciones. Creo que se está avanzando en todos los estados en eso. Se ha impuesto el servicio profesional electoral en los institutos electorales del estado, y podría ocurrir lo que hay una atribución en la ley de delegar a aquellos institutos estatales que ya han mostrado su profesionalización. Se les podrían delegar funciones. O también puede ocurrir lo que pareciera, que todo apunta, que el Instituto Nacional ha centralizado y ha traído muchas de las funciones, pero creo que en diversos temas sí ha logrado estandarizar. Sí, o sea, hay tantas disparidades exacto. Digamos. Después de 2018 podrían ocurrir ambas cosas, ¿no? Y habría condiciones para que eso sea. A lo mejor no en todos los estados, sí, pero varios estados dirán, ok, que el estado de Jalisco organice sus elecciones locales porque ha demostrado que cuenta con las condiciones. La solvencia técnica, exacto, institucional. Fíjate, yo creo que vivimos actualmente en nuestro país un momento de hartazgo muy fuerte con todo lo que significa gobierno, dinero público, sí, porque bueno, el IEPC no es gobierno, pero recibe dinero público y por lo tanto también entra en esa crítica que hay a toda la institucionalidad. Pero también se nos olvida que dentro de este hartazgo, o incluso puedo utilizar una palabra más altisonante, tenemos también quienes analizamos, quienes vemos la política, de no solo señalar la inmediatez, sino también el deber ser. Y yo creo que en un estado federal como es el mexicano, un país federal, yo creo que no se entiende una democracia sana si los estados no tienen atribuciones de llevar sus elecciones. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, que es un federalismo muy vivo, o en Suiza, que es también un federalismo muy importante, o en Argentina, pues quien organiza las elecciones son los estados, son las entidades. Por eso desde el principio critiqué esa reforma por centralizadora, porque me parece que es para un país que no es México, que no es un país con regiones tan vivas. El asunto tal vez ahí, Mario, y si quieres aquí mandamos al corte y me respondes a la vuelta, es como el reto de hacer un IEPC más eficiente, un IEPC que no gaste tanta lana, que los salarios no sean tan desproporcionados y que no parezca que en realidad es más lo que nos cuesta que lo que nos da en la práctica. Vamos al corte y regresamos con la opinión de Mario Ramos. De vuelta en Cara a Cara esta mañana platicando con Mario Ramos. Usted lo conoce, ha estado con nosotros en otras ocasiones, consejero electoral del IEPC. Dejamos un asunto abierto, Mario, que más allá, y esto para resumir el planteamiento, México es un sistema federal y al ser un sistema federal las entidades federativas tienen que jugar un papel fundamental en términos electorales. Entonces el federalismo parte de eso, que las partes son previas al todo y por lo tanto es fundamental que tengan este tipo de atribuciones. Pero sí creo que el IEPC es demasiado costoso, los salarios son muy altos y de pronto no justifican en tiempos no electorales la lana que reciben. Sí, esta reforma puede dejar esto de positivo, que se estandaricen
bueno, estás hablando de los recursos, ¿no? Los institutos electorales, hay una disparidad enorme en el presupuesto que reciben, algunos reciben más, otros menos. Depende de la voluntad del gobernador. Exacto, básicamente. ¿no? Los sueldos, Congreso, el personal. Sí, esto podría fortalecer. Yo soy de la idea de que un federalismo, bueno, si estamos en un sistema federal, los estados, las entidades federativas deberían tener sus organismos, sus autoridades electorales, ¿no? Administrativas y jurisdiccionales. No obstante, ahora que llevamos este tiempo la reforma, creo que en algunos estados está siendo positiva, sí, ¿no? Para evitar. Ha circulado información en cuanto al costo, por ejemplo, de mamparas, de boletas, ¿no? Y con los mismos proveedores, Enrique, es absurdo que exista una disparidad tan enorme y que a un a un estado le cueste una cantidad y al otro 3, 5, 10 veces por persona, más. ¿no? Incluso exacto. Por boleta. Entonces creo que esto va a venir a estandarizar. No obstante, yo creo que deberíamos de regresar a tener instituciones sólidas, fuertes en los estados, siempre y cuando se conserven esos límites, ¿no? Hay institutos demasiado costosos que no generan nada, que en procesos electorales hacen su trabajo de organización, pero cuando no hay elecciones, pues están sin hacer nada. Sí, que mira, el asunto también de las disparidades no es justificable, pero es entendible por las dinámicas tan distintas que tienen las entidades federativas, pero me parece que también el INE vive una crisis, yo creo que no tiene parangón, la crisis que vive el anterior IFE, ahorita INE. Tú participaste hace muy poquito en un proceso también como aspirante a ser consejero nacional del INE, un proceso criticado en la práctica y también muy criticado la forma en que se gastan, las decisiones que se toman, que el INE no intervenga en casos que para todos es dramático, la utilización de programas sociales con fines electorales, que se repartan monederos, técnicas del viejo régimen en muchas elecciones, como por ejemplo las que enfrentamos en 2017, Estado de México, Coahuila, Nayarit y elecciones municipales también. Y no sé, Mario, si es momento de repensar el modelo electoral, la institución, el INE, porque ya nadie le tiene la credibilidad que tenía antes. Antes era el IFE lo dijo, pues seguro tiene razón. Sí, era de las instituciones mejor evaluadas y con mayor confianza y credibilidad ante los ciudadanos. Sí está enfrentando nuevos retos y creo que la institución no ha podido con la oportunidad que se necesita, porque cada elección y cada año van saltando nuevos. Pedirle que fiscalice hasta San Pedro de los Aguaros. Claro. Es demasiado. ¿Cómo es posible que el INE pueda fiscalizar tantas elecciones? El tema del modelo de comunicación política, Enrique, los spots, tiene que monitorear todas las estaciones de radio, todos los canales de televisión, todas las instituciones. Entonces se ha enfocado a ser un fiscalizador, ¿no? de estos temas, y lo cual pues ha generado una burocracia enorme y lo distrae a lo mejor de las funciones sustantivas que debe tener el órgano electoral. Yo creo que sí se tiene que revisar, reevaluar para ver qué se queda. Bueno, tiene incluso algunas facultades pareciera jurisdiccionales en los procedimientos sancionadores, ¿no? Dicta medidas cautelares. Bueno, antes resolvía el fondo. Ustedes se quedaron nada más con las medidas cautelares. No, nada más, sí. Que no las utilizaron tampoco tanto en la última elección, 2 o 3 veces, ¿no? Más veces. Para las elecciones importantes, ¿no? 2015. Así es, sí. Bueno, ahí la facultad del Instituto Electoral, pues es en aquellos casos donde la propaganda no cumple con los requisitos, ¿no? Se solicita que se bajen espectaculares, que se borren bardas, de ese tipo tuvimos varios. Sí, pero fíjate que incluso el debate sobre el árbitro electoral también tendría que ser qué atribuciones debe tener y cuáles no. Uh-huh. Porque también tienes las fiscalías electorales que de pronto se pueden encimar. Porque, por ejemplo, el clientelismo, comprar votos. Yo creo que en un país que tiene 55 millones de pobres, puedes hacer instituciones perfectas, puedes tener fiscales, árbitros, puedes tener de todo, y el clientelismo y la compra de votos va a seguir. Es imposible ir en contra de una dinámica tan arraigada. O por ejemplo, eso de que el INE se tenga que encargar de que la cobertura mediática sea exactamente equilibrada y parte de un equilibrio medio raro que tienen en la cabeza. No sé, tal vez hay que repensar funciones, que sí, que no, volver también a esa parte de que el INE y los institutos electorales se sustentaban sobre todo en democracia, participación, más que sancionadores, ¿no? No sí. sé, si tendríamos que repensar y ir hacia un modelo, como dicen en términos fiscales, base cero,
y desde ahí empezar a construir lo que le toca a la autoridad electoral y lo que no le toca. Sí, yo creo que sí, porque además es más visible la autoridad administrativa electoral y, por ejemplo, cuando se habla de delitos electorales, ¿no? que los hay y se le atribuye una omisión al Instituto Nacional o al Instituto Estatal, y hay fiscalías, ¿no? Está la FEPADE, los delitos electorales, ¿no? Los persiguen las fiscalías, hay una fiscalía estatal y esa parte no le toca, hay otra parte que le toca al tribunal, sin embargo es la autoridad electoral, pero bueno, es que se han ido agregando y se han ido colocando algunas nuevas piezas, otras, como tú dices, lo de revisar los spots, la transmisión, la cobertura, el equilibrio, a mí me parece también excesivo, ¿no? Y está bien, alguien tiene que regular, pero también estamos sobreregulando, se ha sobreregulado las elecciones. A lo mejor tendríamos que revisar si no tenemos que pasar. Yo sí creo que se ha sobreregulado y que por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, el modelo de comunicación política, en la reforma de 2007, entiendo por qué llegó esa reforma y lo que vivimos en la elección de 2006 fue un escándalo de una batalla mediática contra un candidato, pero el modelo de comunicación nos ha llevado a que se sigan haciendo las mismas prácticas, compra de medios, compra de comunicadores, de periodistas, de coberturas, pero con los medios que no se prestan a eso, tienen que estar atados a normativas demasiado rígidas, que hacen que la cobertura electoral y que lo que puede hacer el medio para informar sea muy limitado. Entonces nos quedamos en un espacio, no sé qué opinas en términos de comunicación política, muy en el peor de los mundos, porque los que se venden se siguen vendiendo y los que no se venden tienen miedo a violar la ley, entonces limitan mucho sus coberturas y por lo tanto no le dan información de calidad al ciudadano. Claro, Enrique, al prohibir que puedan comprar y adquirir tiempo en radio y televisión los candidatos y los partidos, se le dio la vuelta. Ahora ya no se puede transparentar y la parte nociva sigue estando, ¿no? Pareció un avance, creo que ahora vemos que de todas maneras el dinero sigue llegando, ¿no? Algunas campañas. Sí, eso no le evitas, ¿no? Sí. Es normal, uno tiene una necesidad, el otro... Entonces habría que revisar también eso. Y bueno, la grilla en el IEPC, Mario, no sé si esta reforma, que la hemos criticado mucho, pero creo que una parte positiva es que le da autonomía a los consejeros a nivel local, es decir, que como no participan los poderes locales, los partidos locales, los jefes políticos, pues tienen más autonomía los consejeros del IEPC. Han sentido presiones, han recibido presiones por parte de los partidos políticos en la elección de 2015 y posteriormente. No, sí tuvimos un margen muy amplio, no tuvimos presiones, llamadas, pero sí ha sido, desde mi punto de vista, y ahora que ya estoy casi por terminar, pues un tanto lamentable que nos hayamos enfrascado y que los debates más álgidos hayan sido sobre temas administrativos, ¿no? Que algunos consejeros no hayan propuesto nunca nada para mejorar la educación cívica. Y retomamos ahí, retomamos con el asunto de la grilla del IEPC, regresamos. Estamos de vuelta, último segmento con Mario Ramos, consejero electoral del IEPC. Mario, dejamos la grilla interna del IEPC, de los consejeros. Sí, bueno, lamentable, una parte que se ha visibilizado, los debates, lo decía yo en la última sesión, los debates más álgidos, ¿no? Los que les hemos dedicado más tiempo ha sido sobre cuestiones administrativas, ¿no? Hay un grupo de consejeras, de consejeros que pues han mostrado su interés principalmente en eso, en las posiciones, en meter gente, y que no han propuesto nunca nada sobre cómo hacemos para mejorar o cómo implementamos esta nueva Estrategia Nacional de Educación Cívica, cómo hacemos para empoderar a las mujeres de los partidos políticos que tendrán que presentarse en las candidaturas, que no han propuesto nada en muchos otros temas, los mecanismos de participación social, y nos detenemos, ¿no? Para correr directores, meter a gente y eso afín. desprestigia a la institución. Por supuesto. Porque más allá de tú has estado vinculado al IEPC un tiempo, ya sea como encargado de participación ciudadana, como consejero electoral, pero al final tu paso es temporal. Sí. La institución queda ahí
y sí creo que ha habido mucha irresponsabilidad de algunos consejeros electorales, algunos incluso que no ni siquiera son de aquí, y que por lo tanto no le tienen, yo creo que ningún aprecio a la institución que en Jalisco, como nació y todo, tiene peso. Y pues con debates muy tontos sobre nóminas, salarios y lo demás, se han llevado entre las patas a la institución. Sí, en la última sesión prácticamente todos los partidos, Enrique, estuvieron de acuerdo. Estábamos discutiendo un punto sobre si se ratifica o no al director de informática, un director que tiene muchos años. El Garzón, ¿no? Sí, Garzón, Ramiro Garzón. Sí, y bueno, algunos consejeros dijeron, no, pues que hay que presentar otras propuestas, que se haga una convocatoria pública. Igual yo traigo ahí una cartita, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y bueno, a ver, dime por qué se tiene que ir. No pueden decir por qué creen que se tiene que ir. Los partidos todos han avalado el trabajo de esta dirección, entonces no hay cuestión. Los jugadores, ¿no? Y el árbitro. Aparte hasta se me hace tonto que ese sea el debate en un consejo. Claro. Porque sí creo que ahí el presidente, en este caso Guillermo Alcaraz, tiene que tener un cierto margen para definir con qué tipo de jugadores quiere estar. Porque eso es de los consejeros, por supuesto, pero quien tiene que dar muchas veces la cara es Guillermo Alcaraz. Y él tiene que tener un margen mayor para definir su grupo. Sí, de hecho. Equipo, ¿no? Y tiene muchos años aparte de Garzón, ¿no? Sí, y vamos, no decimos, pues si se tiene que ir, que se vaya, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué? Entonces habría dos cosas: evaluar su trabajo, esa es una, y la otra, pues presentar nuevos perfiles o contrastarlos, compararlos, ponerlos a competencia, y yo creo que eso sería positivo, pero ni se señalan aspectos por los cuales se tienen que ir y tampoco se presenta una alternativa. Pues igual te mandan un memorándum que dice, pues se tiene que ir porque no es mi amigo, porque no me cae bien. O no me atrevo a decir ahí que tengo a alguien más y mejor de otra manera. Nos quedan pocos minutos. Debates. Próximo año, bueno, ya el 15 de septiembre inicia el proceso electoral aquí en nuestra entidad. Supongo que aunque ya no vas a estar como consejero, vas a seguir involucrado en promover debates como lo hiciste en el proceso electoral pasado. ¿Qué reflexión te queda de los debates que se hicieron en 2015 y qué tenemos que mejorar para que sean debates de calidad y con buena información para los ciudadanos? Sí, yo creo que sí tenemos ahorita la oportunidad que se está revisando una modificación al Código Electoral. Tenemos la oportunidad de que se pudiera establecer ahí dos cosas. Uno, que no solo los candidatos a gobernador tuvieran la obligación de debatir, que esto lo pudiéramos hacer para diputados y presidentes municipales, y dos, que permitiera que estos debates fueran más flexibles. Que existe la modalidad que está, tal vez, ¿no? Porque ahí entiendo que los partidos, los candidatos puedan querer sentir la seguridad y la certeza de que se les va a dar el mismo tiempo y que va a ser un trato equitativo, pero bueno, estos debates no aportan información para que el ciudadano pueda razonar su voto, ¿no? Al final son presentaciones Son monólogos que pues se hacen en un mismo lugar, pero cada uno lleva su monólogo, su tema, decide si responde o no. Son demasiados los candidatos que están ahí debatiendo. Y entiendo que la autoridad electoral no puede discriminar, no puede decir, ¿sabes qué? Pues los punteros son estos, entonces solo invitamos a estos. Sí. Pero tal vez lo que sí se puede hacer es propiciar que también existan especialistas en comunicación, periodistas que se involucren en la labor del IEPC o que se involucren de alguna forma para definir y retroalimentar las reglas de los debates. Yo creo que lo que en otros países tiene mucho sentido y muchísimo valor informativo, como por ejemplo Reino Unido, el de Francia hace unos días, no sé si lo viste, tremendo agarrón, España, es que los que definen las reglas es la sociedad civil, son los periodistas, no los gobernantes, porque es obvio, tú lo sabes, Mario, si yo voy arriba en las encuestas, yo quiero un debate encorchetado. No hay incentivos para eso. Quiero un debate encorchetado donde no me digan nada, donde el riesgo de que me equivoque sea muy poco. Y si voy segundo, quiero un debate a sangre, ¿no? Que exista. Sí, claro. Lo que no puedes dejar en términos de regulación es que las reglas se definan de acuerdo a quién va ganando o quién va perdiendo. Entonces, o que ellos las definan. Yo creo que llegar a un gran acuerdo en este momento, que los políticos todavía ven 2018 un poquito lejos. Creo que se puede llegar a un acuerdo para que cedan en que sean debates de calidad informativa y que los ciudadanos puedan recoger información interesante. Sí, es el momento. Yo creo que estos debates, bueno, si le podemos llamar debates, son presentaciones. Sí, ahorita no. Se tienen que modificar. Y tal vez una discusión a fondo no nos compete aquí, pero estos tiempos oficiales del Estado que se dedican a spot, Enrique, yo creo que se tendrían que utilizar ese tiempo valioso en radio y en tele para hacer este tipo de ejercicios. Y también, incluso para la institución, para el IEPC, sería interesante
que antes de comenzar la contienda en septiembre se pueda reunir con medios de comunicación, con periodistas para hablar de, a ver, cuáles son los márgenes de maniobra que tienen los medios de comunicación. A mí me parece que el hecho de que esté tan vigilada la labor del periodista y tan vigilada la labor del medio de comunicación puede ser positivo por lo que hemos vivido, pero también es interesante, por ejemplo, medio, tú vas a hacer un debate, tienes tu libertad de expresión y como lo quieras hacer, pero nosotros te recomendamos que pues invites a tantos, sea de esta forma, para evitar que todo se vuelva en litigios y demandas, sí, porque hoy no invitaron a para saber dónde están los márgenes de acción también para que los medios sepan, porque luego ocurre que los medios mejor no hacen nada, no cubren, no presentan para que te metan una multa. Una multa. Que aparte tú sabes cómo es el tribunal es legalista, ¿no? Sí, como debe ser. Y pues ahí te va, si tal candidato se queja y no lo invitaste, pues tienes razón, tienes que invitar a 25. Pues ¿cómo le haces? ¿En dónde los metes, no? No, ya ahí digo, ya hubo el antecedente, ya multaron a algún medio. Exacto. A mí me parece que fue un exceso, ¿no? Digo, la autoridad electoral, si el código lo establece, pues sí, que se organicen con todos los candidatos, pero un medio de comunicación, pues casi te van a decir a quién invitas, a quién no invitas, cuándo invitas, no, ya está. Y aparte yo te voy a decir una cosa, y ojalá esto llegue en algún momento a la Corte en temas electorales es muy conservadora, siempre ha sido muy conservadora, es una inercia del viejo régimen habla de otros temas, pero de política déjanos a los gobiernos. Ojalá se meta ese debate y diga, ¿qué está por encima? El artículo 6º de la Constitución, la libertad de expresión, o la demanda de supuesta equidad que pide un medio que pide un partido político o algún candidato. Y creo que ahí en términos constitucionales tendría que estar por supuesto que sí, la libertad de expresión. Mario Ramos, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Enrique, un placer. Y ojalá te tengamos ya no como consejero, pero sí como analista, que nos estés acompañando. Pues, gracias, ¿te muy fichamos? Bien. Nos vamos, gracias por habernos escuchado en Cara a Cara. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9 de la mañana.